Muy bien, vamos a ir a la palabra del Señor, al libro de Mateo, capítulo 7, del versículo 7 hasta el versículo 11. San Mateo capítulo 7, desde el versículo 7 hasta el versículo 11, está la preciosa palabra del Señor que leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Oremos al Señor. Dios nuestro Padre Celestial, estamos delante de tu palabra. El cielo, la tierra pasarán, pero tu palabra permanece para siempre. Gracias, Señor, por sentarnos a tu mesa como príncipes y princesas de su pueblo, Señor, para alimentar nuestro ser interior a través de su preciosa palabra. Que no solamente ella sea escuchada por cada uno de los presentes, sino también podamos practicarla, ser hacedores de su palabra. Gracias, Señor, gracias por todo lo que nos dará. Gracias por la venida de mis amados hermanos y por todos que nos hemos dado cita en este lugar, como también en esta hora rogamos la asistencia suya para todos los que están también en servicio acá en la iglesia de los niños, también sean bendecidos profundamente. Gracias, Padre, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Asientito. Esta es la 20ª vez, hermanos, que nos encontramos predicando acerca del Sermón del Monte. Una enseñanza extraordinaria dada desde los mismos labios de nuestro Señor a una multitud congregada en aquel lugar para escuchar de nuestro Señor estas enseñanzas tan importantes. Ahora, lo sorprendente, ya que una enseñanza venida de los labios de nuestro Señor, lo sorprendente, maravilloso, que se nos repite un tema que ya nosotros lo vimos la vez pasada, hace algunos domingos atrás, en el capítulo 6, versículos del 5 al 13, que es el tema de la oración. Dentro de toda la enseñanza tan extraordinaria que nosotros hemos visto acá en el Sermón de la Montaña dada por nuestro Señor, el Señor repite el tema de la oración. Por lo tanto, ahí vemos la importancia que tiene en la vida de los creyentes este tema que debiera ser en cada uno de nosotros como un estilo de vida, la oración, la conversación con Dios. Hace muchos años, un pastor sudafricano, Andrew Murray, hablando de la oración dijo, comillas, Jesús nunca enseñó a sus discípulos cómo predicar, solo cómo orar. Saber hablar con Dios es mejor que saber hablar con las personas, cierre comillas. Y esta reflexión es bastante cierta, si uno la medita es bastante cierta, aunque nos damos cuenta cuán necesario es para los maestros de la Escritura saber homilética y también saber oratoria,
materia muy importante que los seminarios teológicos enseñan. Sin embargo, hasta donde yo sé, por lo menos de lo que conozco, los seminarios carecen de enseñar una doctrina, así como sistematizarla como una teología sistemática, insertarla en ello, lo que podría ser la doctrina de la oración. Y esto parece ser un tremendo descuido, no solamente acá en nuestro país, sino en muchas naciones de la tierra. Y cuando uno empieza a mirar el texto bíblico y la palabra del Señor respecto al tema de la oración, el principal ejercicio de los creyentes es justamente conversar con Dios, de tal manera que a través de esta comunión con el Señor se da realmente un testimonio claro de la fe que hay en la persona. La oración es como la respiración de un alma regenerada. La oración debería ser como la respiración de un alma que ha sido transformada por el poder de Dios. Ahora, ustedes recordarán un incidente en la palabra del Señor, que el mismo Señor mandó a un discípulo desconocido en la Biblia, sale muy poco de él, llamado Ananías, y lo comisionó para que fuera a ver al recién convertido Saulo de Tarso. Y el Señor le describió a Ananías de manera categórica, muy clara, lo que es una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cómo se puede identificar verdaderamente una persona que ha conocido al Señor? Y la manera para identificar a quién sería más tarde el gran apóstol Pablo, la escritura en Hechos capítulo 9, 11, la última parte, dice: he aquí el hora. O sea, Saulo de Tarso estaba recién convertido, de hecho, estaba todavía con sus ojos cegados por el resplandor de la presencia del Señor cuando le apareció en el camino a Damasco, y en esas condiciones Ananías va a aquel lugar y lo encuentra en esta condición que le dijo el Señor: he aquí el hora. Por lo tanto, si algo identifica la vida del creyente, del salvado, del redimido por el Señor, de la persona que dice: yo he conocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador personal, es simplemente que la persona o el hermano o la hermana ora. Amén. Ahora, recordemos un poquito la palabra del domingo pasado, que el Señor nos enseñó a través de estas extraordinarias enseñanzas, nos exhortó a no ser juicioso con los demás. ¿Cuántos se recuerdan? Que aprendimos a no juzgar a los demás, pero también se nos advirtió a tener prudencia con aquellas personas que sistemáticamente están desechando el evangelio, lo están descartando, que son enemigos de la fe, y que ellos, con ese tipo de personas, nosotros teníamos que tener mucho cuidado. Y es así que la primera demanda de la enseñanza del domingo pasado, de no hacer juicio a los demás, como también identificar a los que son perros y los que son cerdos. Recuerda esta expresión que tipificaba a una persona totalmente que estaba en contra de la fe. Es muy difícil para nosotros, como personas que hemos sido afectados también por el pecado, de pronto separar las situaciones en la vida de las personas. Y muchas veces por el pecado somos juiciosos, y muchas veces por ponernos en la lata con los demás
de pronto hacemos alianzas con aquellos que están en contra de la fe. Entonces se nos arma un problema. Sin embargo, se nos dieron las luces y la dirección de cómo nosotros teníamos que actuar respecto al juicio hacia los demás, como también respecto a aquellos que estaban en contra de la fe. Esto es difícil. Todos tenemos que reconocer que es difícil, hermano. No entrar en juicio en contra de los demás y también saber quiénes podrían identificarse, insisto, como lo muestra la palabra del Señor, como los perros y los cerdos. Bien, el Señor nos abre una tremenda puerta cuando hay temas difíciles, cuando hay temas complicados, donde nosotros no sabemos cómo podríamos accionar respecto a la palabra del Señor, y lo hace a través de la oración. El creyente que ora, el hombre de Dios, la mujer de Dios que va a la presencia del Señor, Él, el Dios de los cielos, le empieza a dar claridad, especialmente en estos temas que son difíciles de entender, respecto a cuál debería ser nuestra acción. Vayamos por favor al texto bíblico para que avancemos en él. El versículo 7 será nuestro primer verso, tiene bastante material, pero ya lo otro después nos vamos como en un tobogán. ¿Amén? ¿Se subió alguna vez a algún tobogán? Muy bien, así nos vamos a ir después de estos primeros versos, rapidito hacia abajo, creo. Versículo 7, ahí tenemos el texto bíblico para toda nuestra atención. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Bueno, estamos leyendo la revisión del año 60, ahí tenemos ese lenguaje tan precioso, ese lenguaje incluso de pronto complejo para leer, pero es nuestra Biblia que estamos usando en este momento. Toda la iglesia, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. De partida, hermano, acá tenemos una triple exhortación de la Escritura. Además, promesas que acompañan cada una de estas exhortaciones. La triple exhortación está en estos verbos que están en tiempo presente imperativo, o sea, es una orden continuada que se da a cada uno de los creyentes, donde dice pedid, buscad y llamad. Estos tres verbos que están en tiempo presente imperativo tienen que ver con la oración. Y la oración tiene estas tres fases. En primer lugar, en el pedir, que implica humildad y conciencia de necesidad. Una persona que pide es, en primer lugar, reconoce que él es, ¿no es cierto?, está en desventaja, pero está pidiendo, en este caso, a nuestro Dios, que tiene toda ventaja y tiene todo poder para responder. Entonces, esa persona está en humildad y conciencia que tiene necesidad. Ahora, si ustedes recuerdan, la parábola de Lucas capítulo 18, versículos 10 al 13, ahí hay dos personas orando. Uno de ellos se identifica en la palabra del Señor como el fariseo, que este fariseo en la oración nada está pidiendo. El fariseo nada pide. ¿Qué es lo que hace en su oración el fariseo? Simplemente él le cuenta a Dios lo bueno que él es. ¿Ah? Yo no soy como este sinvergüenza, yo no soy como esta gente, yo hago esto otro, yo. Le cuenta al Señor lo que él es en la oración. Sin embargo, el publicano está pidiendo.
el publicano está rogando y le dice a Dios, Dios, sé propicio a mi pecador. Ahí hay una diferencia sustancial. Hay gente cuando ora que no pide, sino solamente está mostrando su pergamino. Dios nos guarda a nosotros, de estar mostrando pergamino y cosas a la presencia del Señor, porque delante de Él nada somos, hermano. Lo que nos dice la oración, el Señor enseña que lo primero debemos de pedir, pero esto va increciendo, porque también debemos buscar. No solamente la oración implica pedir, sino también buscar, que buscar no es solamente pedir, se adiciona también actuar. He dicho muchas veces desde este lugar que cuando llegamos a la fe, nosotros en esta iglesia hablamos mucho de la soberanía de Dios y de la providencia de Dios, y eso está excelente, amados en el Señor. Sin embargo, también tenemos que reconocer que desde el momento de la segunda etapa de nuestra salvación, que es la santificación que hoy día nosotros estamos viviendo, se nos ordena a nosotros actuar. Y que la vida cristiana no se maneja en automático, como muchas personas no. Si las personas se van a salvar, el Señor las salva y yo no predico el evangelio. El Señor conoce mis peticiones, yo no necesito orar. De pronto hay este malentendido acerca de las cosas del Señor. Bueno, recordarle a la iglesia acá presente que nuestra vida cristiana no va en automático, que es todo lo contrario. El Señor nos quiere usar para que su nombre sea glorificado. Entonces, el segundo elemento de la oración es buscar, que significa pedir más actuación para alcanzar nuestras necesidades. Y viene ahí, por ejemplo, una persona que dice, yo quiero conocer más al Señor. Yo he escuchado en la iglesia que predican que en la medida que uno conoce más a la persona del Salvador, del Señor Jesucristo, experimenta más madurez. Bueno, no solamente debe quedar esa situación en el pedir, sino que esa persona debería actuar, ese hermano o esa hermana debería actuar. Y nosotros actuamos cuando no solamente pedimos al Señor conocerlo más, sino también deberíamos diligentemente escudriñar la palabra del Señor, diligentemente ir a la Escritura, asistir a las reuniones y tener armonía con la voluntad del Señor. Ahí hay tres elementos de acciones que van acompañando el pedir de tal manera que la oración tenga un efecto en nosotros. Y el último verbo es también llamar. Y llamar es pedir, es actuar y es perseverar. ¿En cuántas oportunidades le han llamado a la puerta de su casa? Creo que cada uno de nosotros hemos recibido llamados. En la mayoría de nuestras casas tenemos un timbre y resulta que de pronto uno no contesta rápido y el que está llamando es insistente. Y esa insistencia, inclusive los que estamos dentro de las casas, provoca molestia. Cuando viene un segundo, una tercera vez el timbre, un cuarto. Por eso es bueno tener un timbre de melodías suaves, para que no nos compliquemos tanto. Bueno, perseverar es llamar repetidamente a la puerta hasta que nos abran, hermano. Y eso el Señor lo dejó de ver en una parábola preciosa, Lucas 11, 5 al 8, que usted puede ver también y leer en su casa esa parábola del amigo que vino pidiendo. Bueno, ahí usted conoce la historia. Entonces, el versículo dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Se podría decir, sigue pidiendo, sigue buscando y sigue llamando. O sea, estos tres elementos tienen que estar en la oración. El Señor lo enseñó de esta manera. Nosotros no debemos de cansarnos y cada uno de estos elementos o estos verbos
van creciendo en intensidad y van aumentando también y creciendo. Entonces pedimos porque reconocemos nuestras necesidades, porque reconocemos que necesitamos del Señor. Amén. Necesitamos de Él, por supuesto. Ahora, cuando tenemos el hábito de orar, hermanos, se lucha con dos problemas estructurales que de pronto hay dentro de nosotros mismos. En primer lugar, con la arrogancia. Con la arrogancia. Ahí hay un problema estructural en nosotros, porque cuando nosotros oramos, estamos yendo en contra de ese problema de la arrogancia, de confiar en nosotros mismos o de confiar en nuestro entorno. De pronto estamos tan confiados en el sistema que nos cobija, ya sea del empleador, ya sea del sistema, no sé, que acompaña, por ejemplo, tener un buen empleo, en fin, cierto seguro en la vida. Estamos tan confiados al respecto y de pronto quedamos en la nada. Y esa es la realidad. Entonces, cuando nosotros vamos a la presencia del Señor y oramos, estamos desechando un obstáculo tremendo de tener la confianza en nosotros mismos y en las cosas que en estos momentos nos están ayudando para desarrollarnos, sino todo lo contrario. Vamos a la presencia del Señor y nuestra arrogancia se termina de ir porque finalmente necesitamos la ayuda del Señor. Aunque estemos bien en la vida, ¿cuántos saben que necesitamos la ayuda del Señor? La necesitamos, hermanos amados, porque si pasamos un valle de sombra, de muerte, o si pasamos y entramos al desierto de la vida, y aunque no lo entremos, siempre tenemos que depender del Señor. En segundo lugar, hermano, la oración combate la pasividad, de pronto, hermano, la modorra, la flojera espiritual, porque aquí nos manda a pedir, a buscar y a llamar, y esto implica que el cristiano tiene que sacudirse de la modorra espiritual. Es necesario, hermano, porque la oración no es algo tan vistoso para desarrollar dentro de la fe, pero es un elemento esencial que destaca la vida de un creyente. Por lo tanto, ¿qué hace la oración? Lo sacude al hermano y a la hermana, lo sacude de ese letargo espiritual. Es muy importante. Y cada uno de nosotros deberíamos estar habitualmente asediando al cielo con nuestras oraciones. Con la ayuda y con la gracia del Señor, oraciones fervientes, oraciones cálidas que vayan a la presencia del Señor, no oraciones frívolas, hermanos, oraciones que de pronto ni decantan en la fe en el Señor Jesucristo y en su poder. De pronto una letanía, una cosa tan simple y en el nombre del Señor. Hermanos amados, todo lo contrario, nuestras oraciones tienen que ser cálidas, tienen que ser fervientes, tienen que ser con power, amados hermanos, porque de esta manera nos vamos a avivar. Vamos a creer a lo que estamos diciendo, nos vamos a envalentonar, que es lo que necesitamos para ir a la presencia del Señor. ¿Sí o no, hermano? Amén, amén. Conocimos una iglesia muy lejos de este lugar. La iglesia de nuestra hermana oiga, qué lindo, qué maravilloso cuando ellos oraban a la presencia del Señor. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? Personas de otra cultura que de pronto parecen tan diferentes, no son como los latinos que somos más movedizos, que vivimos así como la vida en una potencia superior, por decirlo de alguna manera, en cuanto a alegría, en cuanto a cántico, en fin, todo eso. Oiga, pero cuando los hermanos oraban, prácticamente sacaban el techo de la iglesia.
Entonces, las oraciones deben hacerse de manera ferviente, fervorosa a la presencia del Señor, de tal manera que el lugar donde estamos congregados tiemble. ¿Cuántos desean que este lugar tiemble? Entonces cada uno debemos poner, amados hermanos, de nosotros en cuanto esté de nuestra parte, usar nuestra voz. ¿A cuánto el Señor le ha dado cuerdas vocales? ¿Cuántos le dan gracias al Señor por las cuerdas vocales? Un día que el doctor me dijo, a usted tengo que operarlo en las cuerdas vocales, se me vino el mundo abajo. Porque eso podría haber traído consecuencias nefastas, especialmente para la predicación del Evangelio. Sin embargo, la gracia del Señor permitió que esa enfermedad que había salido se desvaneciera y hoy día puedo usar mis cuerdas vocales para alabar el nombre del Señor. Y también debe usarla usted para orar, para predicar, para cantar, ponerle power, ponerle fuerza, ponerle vigor, porque Él habita, el Señor, en medio de la alabanza de su pueblo y habita en medio del clamor de su iglesia. Entonces, nosotros cuando oramos también profundizamos nuestra espiritualidad. Cuando estamos delante de la presencia del Señor y estamos haciendo oración, estamos en compañía de nuestros hermanos. La oración persistente agrada al Señor y el Señor la responde. Yo tengo una experiencia, no me gusta hablar de mi persona, Dios me guarde de, hermano, hablar de mí habitualmente en los sermones, nada, pero el Señor trajo a mi mente que Él es tan bueno porque responde las oraciones. Y cuando niño en la escuela bíblica de la iglesia, los profesores lo hicieron con tanta gracia, enseñaron cuando Salomón pidió, ¿no es cierto? El Señor le dice a Salomón, pide lo que quieras. Y hay una historia bien completa, yo solamente la resumo para no alargar tanto el sermón, y dice que él pidió sabiduría y Dios le respondió. Y yo escuché esta historia, sería a los 4, los 5 años, y que los profesores de la escuela bíblica lo hicieron tan real, tan linda la enseñanza, que a mí me impactó esta historia, y que Dios haya respondido la petición de Salomón, que él solicitó sabiduría. Y desde ahí en adelante empecé hasta el día de hoy a importunar el cielo pidiéndole al Señor sabiduría. Tal vez entre nosotros de pronto no se note alguna diferencia, pero me he dado cuenta que el Señor ha respondido en cierta forma a esta oración en asuntos clave de mi vida, como por ejemplo asuntos clave de manera personal, de manera familiar y también eclesial. Y lo he notado, por lo menos yo lo he notado cuando hago ciertas comparaciones. Y resulta que hace un tiempo atrás estuvimos en una reunión de pastores y el pastor que nos enseñaba habló delante de nosotros una cosa que a mí me dejó pero admirado, porque él salió del texto bíblico y dijo el pastor Jorge, ¿cómo lo hará? Y yo ahí dije, pero ¿esto qué tiene que ver de lo que está predicando? Porque dijo el pastor Jorge, y todos me miraron a mí. El pastor Jorge, ¿cómo lo hará? Porque a él es el único que le resulta. Y claro, él estaba hablando de un tema muy complicado, un tema específico que se desarrolla en el ministerio y que ellos todos se quejan que no les resulta. Pero él se preguntaba, ¿y por qué al pastor Jorge le resulta? Y hizo esta reflexión, ¿y cómo lo hará? Y en verdad, amados hermanos, quiero decirles que en ese tema tan complejo, tan difícil, un tema ministerial, he visto que el Señor me ha dado sabiduría. Me ha dado sabiduría para que resulte algo difícil, algo complejo dentro del ministerio. Entonces, lo que quiero decir que yo he notado de alguna manera que las oraciones que van persistentemente a la presencia del Señor, Él las responde.
Él la responde. El oído del Señor está atento al clamor del afligido y al clamor del angustiado. Ahora, ¿qué pasaría si nuestras oraciones no se responden o no se responden conforme nosotros hemos orado? Bueno, las demoras de Dios, hermano, son muy interesantes. Y las respuestas de Dios que no son de acuerdo a lo que nosotros hemos orado, tal vez sean mejores de lo que nosotros estamos orando. En el momento no lo entendemos, pero andando el tiempo tenemos la claridad del Señor respecto cuál es la razón que Él se demoró en respondernos una petición o simplemente nos respondió a esa petición o la respondió de manera muy diferente. Y ahí tenemos, ¿usted se recuerda la historia de Elías? Yo mientras estudiaba a Elías, escuchaba que Ruth estaba escuchando a Elías y estaba coincidiendo la lectura bíblica de ella y yo por mi parte preparando esta enseñanza estábamos como en un mismo espíritu. ¿Se recuerda la oración que hizo Elías bajo el enebro? Señor, déjame morir. Esa fue la oración del siervo del Señor, de Elías. Déjame morir, déjame morir. ¿Qué tal si el Señor hubiese respondido a esa petición? No hubiese habido la gran ordenación de Eliseo, el sucesor de Elías, sobre quien cayó el manto de Elías. No hubiese sucedido. No hubiese sucedido la confrontación que Elías hizo a Acab y a Jezabel a causa de Nabot. Tampoco estaría esa historia tan extraordinaria del arrebatamiento de Elías en carro de fuego y los jinetes, ese traslado glorioso en un torbellino hacia los cielos. Si Dios hubiese contestado la oración de Elías, estos tres eventos tan trascendentales en la vida de Elías no hubiesen sucedido. Por lo tanto, hermano, si alguna vez Dios no nos responde a alguna oración, Él igual sigue trabajando con nosotros. Igual sigue trabajando con nosotros y quiere hacerlo mejor para nuestras vidas. Entonces, ahora no solamente, hermano, vemos a Elías, también vemos a Moisés. ¿Y cuál fue la petición de Moisés? ¿Se recuerda usted la petición de Moisés? Y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo, Señor, Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obra y proeza como la tuya? Pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. ¿Qué le estaba pidiendo Moisés al Señor? Pasar a la tierra prometida. Le está rogando, está orando. Pase, yo te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Y dice acá, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová, Dios, tu Dios, te da por heredad. O sea, Moisés ora la presencia del Señor. Y la petición de él, entrar a la tierra prometida, todo el ministerio, todo el trabajo, todo el éxodo, todo el bagaje a la tierra prometida, simplemente tiene que ahora consumarse con la entrada de Moisés como caudillo, como libertador y delante del pueblo del Señor. Y el Señor le dice, no te voy a conceder aquello, tengo mis motivos. Bien, Dios no permitió que Moisés entrara a la tierra prometida. Pero después vamos al Nuevo Testamento, amados hermanos, y dos personas
que Dios les dijo no en su oración. Primero de ellos a Elías y también a Moisés, a ambos. Dios les permite entrar y estar en la tierra prometida. Pero no solamente como cualquier persona, sino glorificado y estando con el Señor en el monte de la transfiguración. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Acaso esto no era mejor que entrar a la tierra prometida? Estar a la par del Señor glorificado. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Dios nos responde, de pronto Él responde a la manera de Él. Y la manera del Señor siempre será mejor que muchas oraciones que hacemos a la presencia del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Otra oración, hermano. La oración de Pablo. Oiga, Pablo, excelente siervo del Señor, en fin, sus oraciones eran respondidas. La Biblia habla que aún la sombra de Pablo sanaba a los enfermos. Oiga, era calidad de un hombre de Dios en comunión con el Señor. Sin embargo, ahora le suplica al Señor que le quitara el aguijón en la carne. No vamos a hablar de los detalles, porque si empiezo a hablar de los detalles, hermanos, terminamos muy tarde. Pero le dice: Señor, quítame este aguijón en la carne. Y el Señor, ¿qué le dice? No, no. Eso le dice el Señor. En otras palabras, Dios puede ayudar de dos maneras: quitar la carga, disminuir nuestra carga. Porque si tenemos un problema, hermanos, ¿cuántos saben que Dios puede disminuir nuestra carga? Entonces Pablo dice: quítame esta carga, yo no quiero tener esta carga, este aguijón en la carne ya no lo quiero tener. Ahora, lo segundo que el Señor puede hacer es aumentar nuestra fuerza. ¿Y saben lo que hizo el Señor? Lo segundo, no le quitó la carga, le dejó el aguijón en la carne, pero el Señor le aumentó la fuerza en él. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, era más importante aumentar el poder de Dios en la vida de Pablo, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Ve que el Señor siempre va a responder, hermano. El Señor siempre va a responder nuestras oraciones. Algunas veces lo hará a nuestra manera y otras veces lo hará a la manera de Él. Otras veces lo hará cercano, repentino cuando lo hacemos, y otras veces tal vez se va a demorar, pero el Señor ha prometido que Él va a responder. Ahora, la promesa que acompaña, le dije que esta primera parte iba a ser un poquito larga. La promesa que acompaña la exhortación dice: pedid y se os dará. La otra promesa: buscad y hallaréis. La otra promesa: llamad, y aquí viene la promesa, y se os abrirá. O sea, la exhortación, hermanos, que se nos da, o la promesa que acompañan la exhortación, es que se nos dará, que hallaremos y que se nos abrirá. Toda la iglesia: se nos dará, hallaremos y se nos abrirá. Es decir, amados hermanos, nadie será defraudado por orar. Todavía no se convence. Yo he venido en esta mañana a convencerlo de la oración. Y quiero que el Señor me siga convenciendo más a mí, hermanos. Quiero que me convenza de una vez por todas que tengo que incrementar mi tiempo de oración. ¿Por qué? Porque hay una promesa cuando se pide, cuando se busca y cuando se llama, y la promesa que se nos dará, que hallaremos y que se nos abrirá. El Señor tiene esta promesa y nadie será defraudado, porque el 8 dice: porque todo aquel, nadie, hermano, nadie va a ser defraudado en el tema de la oración, nadie.
versículo 8. Pasemos al versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Toda la iglesia, hermano. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. O sea, viene el Señor y ya con el versículo 7, hermano, estamos convencidos de la respuesta a nuestras oraciones, y viene y coloca el versículo 8 y lo fortalece en nuestras vidas. Fortalece el tema de la oración con el uso de la palabra todo. ¿Y qué significa todo en el griego? Todo, pues hermano, todo. Porque todos, porque todo aquel que pide, recibe. Amén, porque todo. Entonces, qué grande, qué maravillosa las promesas del Señor. Y nuestras oraciones tienen que estar siempre presentes a la presencia del Señor. Y alguien digo, no sé orar. Yo a los 30 segundos quedo sin repertorio. ¿A cuánto le ha pasado que queda sin repertorio a los 30 segundos? Amén. De pronto quedamos sin repertorio y tratamos de acordarnos de cómo orar los hermanos y le tratamos de copiar la oración al hermano para tener un pequeño repertorio. Hermanos amados, nuestras oraciones más efectivas son aquellas que hacemos reversión de la palabra del Señor. Es decir, nosotros mentamos las promesas de Dios que hay en su palabra, pero para eso tenemos que conocer la Escritura. Porque si nosotros conocemos la Escritura, podemos hacer una reversión de las promesas de Dios, es decir, mandárselas de vuelta al Señor. Decírselas nuevamente a Él. Por ejemplo, si estamos pasando por una situación económica difícil, algo tan sencillo, hermano, le decimos al Señor de vuelta: Señor, tu palabra dice, no he visto justo desamparado, ni tu simiente que mendigue el pan. ¿Ah? Entonces, esa es la reversión de la palabra. Entonces alguien dice, no sé qué orar, si ya yo le pedí en estos 30 segundos todas mis necesidades. Hermano, hay mucho más que orar a la presencia del Señor que esos 30 segundos. Hay mucho más. Pero hay que conocer la palabra del Señor, porque ella es la fuente donde nosotros podemos sacar nuestras oraciones. Entonces es muy importante. Ahora, la oración, hermanos amados, el Señor dice, yo le voy a contestar. Aquí, pedid y se os dará, porque todo aquel que pide recibe. El Señor lo dice. Y el apóstol Juan, en primera de Juan, dice, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y el apóstol Pablo, en el mismo sentimiento, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a su riqueza en gloria. Es decir, hay una especie de triunvirato, de tres personas, nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo y el apóstol Juan, todos nos instan a orar porque nuestras oraciones serán contestadas. Nuestras oraciones serán contestadas. Entonces, hermanos, no debemos desanimarnos. No debemos decir, uy, parece que el Señor va a tener que ir al otorrino porque no me escucha. Hermanos amados, desde el primer momento que nos disponemos a orar, el Señor ya ha escuchado nuestras oraciones. ¿Sabe? El Señor ya las conoce. Pero Él quiere que oremos, porque, hermanos amados, Él quiere que a través de la oración depositemos nuestra confianza en Él. Y aquí la oración perseverante tiene ya en los versículos finales la recompensa que se ve fortalecida en un argumento muy simple. Leo los 3 últimos versos y ya estamos para terminar. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente.
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Sentido, un padre terrenal que se supone que es una persona mala, mala en el sentido que todos hemos caído a la presencia del Señor. La Escritura dice que no hay ninguno bueno. Por lo tanto, es una persona mala. Que hay hombre de vosotros que si su hijo le pide pan, pues si vosotros siendo malos. Ese es el sentido, un padre terrenal y también el Padre celestial, ¿no es cierto?, que no tiene problema con el pecado y Él es todo bueno. Entonces, dice acá, si los padres terrenales siendo malos tienen el mejor sentimiento a favor de los hijos. Se perdió un buen amén. ¿Cuántos papás hay acá? Levanten la mano los papás, por favor. ¿Cómo están sus sentimientos hacia los hijos? ¿Buenos o malos? Siendo malos, dice la Escritura, tenemos buenos sentimientos para con nuestros hijos, hermano. ¿Sí o no? Amén. Tenemos excelentes sentimientos hacia nuestros hijos siendo malos, teniendo la imputación del pecado en nosotros. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial, que no tiene el problema del pecado, hermano, dice la Escritura, no nos dará todas las cosas, nos dará buenas cosas a los que le pidan? Y ahí habla, hermano, dice, ¿qué hombre hay de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O sea, el hijo le está pidiendo el sostén de la vida, un plato principal, el padre no le dará una piedra. En ese tiempo las piedras se parecían a cómo hacían el pan. Esa es la figura que está haciendo el Señor. O sea, en resumida cuenta, un papá no va a engañar a su hijo. Luego dice, de la misma manera, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Versículo 10. O si el hijo le pide pescado, le dará una serpiente. Y el pescado podría ser un plato secundario y que era muy, muy típico en aquel tiempo, pero nuestro Señor tal vez no estaba hablando de víbora, hermano. Él no iba a poner un ejemplo tan torpe de hablar de una víbora. Mira, quiere un pescado y le dará una serpiente. Tal vez está hablando de una anguila. Podría ser. Entonces, el mismo efecto anterior. Un papá no engaña a su hijo. No viene con que se le pide una cosa y lo va en una suerte de engaño, le va a dar otra totalmente diferente. Le pide pescado y le da un pescado de esos alargados que andaban justamente en esas aguas de los ríos, en aquel lugar donde estaba el ministerio del Señor. Entonces, hermanos amados, si los padres terrenales hacemos lo posible por no defraudar a nuestros hijos, nuestro Padre Celestial nunca nos va a defraudar. Nunca. Pues si siendo malo sabéis dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. La pregunta es, ¿cuáles serán las buenas cosas? ¿Cuáles son las buenas cosas? Por ejemplo, en estos sermones el Señor nos ha dicho, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto es algo bueno. Si nosotros pedimos, venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en los cielos, el Señor nos da estas buenas cosas. Otra buena cosa, danos hoy nuestro pan de cada día. Eso es bueno, esas buenas cosas. Él nos ha prometido, perdónanos nuestra deuda como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Estas son buenas cosas que nosotros podemos orar. No nos deje caer en tentación. También son buenas cosas y que son también respuestas que el Señor nos dará. Ahora, el Señor también ha prometido comida y también ha prometido, ¿no es cierto?, vestimenta. Estas son buenas cosas que el Señor tiene disponibles para los suyos. Ahora, el pasaje paralelo al versículo 11 dice, pues si vosotros siendo malos
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y el pasaje paralelo a este está en Lucas, dice lo siguiente: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Eso es, pero el corolario de las cosas buenas, hermano. Dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan. ¿Cuántos están reclamando en lo posible todos los días la llenura del Espíritu Santo? Esa es una petición buena, hermanos amados. No, es que a mí no me gusta esa cosa. Alguien dirá, hermanos amados, esto es algo bueno. Esto es algo trascendental en la vida de los creyentes. Sí, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes los pidan. Primero, en nuestra conversión, el Señor nos bautiza con el Espíritu Santo. Ya aquí no hay un doble nacimiento, ya tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero el Señor, al vernos de pronto en que vamos perdiendo fuerza, ánimo, vigor en el camino, nos ha enseñado que persistentemente debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y esa petición tenemos que hacerla sistemáticamente a la presencia del Señor. Que Él nos siga bendiciendo grandemente y que sepamos que el Señor responde, porque mire, hay un incidente en la palabra del Señor, ya estoy terminando, y tiene que ver con Pedro. ¿Se acuerda que Pedro empezó la persecución a la iglesia? Y ahí está Pedro, y la iglesia dice que hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Y lo que sucede que repentinamente, en medio de la noche, un ángel del Señor va y trae la libertad a Pedro. Y ese es un excelente pasaje de la Biblia. Ahí los hermanos predicadores ya lo captaron para tomarlo y después predicarlo. Es algo interesante, hermano, todos los detalles. Y Pedro sale libre de la cárcel y va a la casa donde están orando los hermanos y golpea la puerta. Y sale una muchacha, dice la escritura, llamada Rode, que esta muchacha, con la impresión de ver a Pedro enfrente ahí de ella, dice la Biblia, que no le abrió la puerta. Los hermanos están orando por la libertad de Pedro y con la impresión simplemente no le abre la puerta esta muchacha Rode. Fue a darle la noticia a los discípulos, quienes le dijeron, estáis loca. ¿Cómo se te ocurre? ¿Estáis loca? ¿Quién nos estáis diciendo cómo va a ser Pedro? Otros fueron más osados, tal vez se pusieron más teólogos y dijeron, debe ser un espíritu. Debe ser el espíritu de Pedro. Entonces, mire, la iglesia había estado orando. Señor, libera a Pedro. Señor, libera a Pedro. Señor, libera a Pedro. En fin, todo orando por Pedro. Y cuando llegó a la casa, la escritura, hermano, no dice que ellos abrieron las puertas y se pusieron a danzar, a glorificar al Señor, sino que quedaron asombrados. Eso dice el texto bíblico. Quedaron asombrados porque su oración había sido respondida. Hermanos amados, no debemos asombrarnos porque el Señor ya dijo que nos va a responder, hermano. No tenemos que ser como los discípulos. ¡Oh, mire! Estamos asombrados, quedamos mudos, quedamos aquí offside por lo que ha sucedido. Si el Señor lo ha prometido, y si Él lo ha prometido, Él lo hará. Él lo hará. Amados hermanos en el Señor. Ahora, ¿por qué debemos nosotros orar? Porque nuestro Señor oró. Por eso tenemos que orar, porque el Señor oró. Y la pregunta es, de todas las personas que hay en existencia, el Señor era el menos que tenía que orar. ¿Para qué iba a orar, hermano? Él no necesitaba orar, porque después de todo, Él es Dios. Él es el ser divino, Él es el soberano de la tierra. Sin embargo, la característica fundamental del Señor
es que él siempre oró, hermano. Largas horas al monte a orar a solas, como nos enseñó en el capítulo 5. Antes de seleccionar a los apóstoles en el jardín de Getsemaní, en la cruz, en el Calvario, toda su vida bañada en oración. O sea, de las personas que no deberían haber orado, Jesucristo, el preeminente, oró. Amados hermanos, con mayor razón nosotros, ¿sí o no? Con mayor razón nosotros. ¿Cómo podríamos vivir sin oración, amados hermanos, si el Hijo de Dios no pudo vivir sin oración? Con mayor razón nosotros. Que el Señor aumente en cada uno de nosotros la fe en Él, la fe en su palabra, y que Él está presto para escuchar nuestra oración. Cada día que Él, ¿no es cierto?, experimentemos un profundo conocimiento de Él y que vayamos creciendo en nuestro tema de la oración. Colóquese en pie, voy a terminar. Obviamente que he corrido. El Señor responde las oraciones. El Señor responde las oraciones de los creyentes. Pero si alguien nunca ha creído en el Señor, no tiene derecho a acercarse a Dios en oración. Las oraciones de los tales no serán contestadas. Dios responde las oraciones de sus santos. Atención, Dios responde las oraciones de sus santos, pero por supuesto responde las oraciones de una persona que desea ser santa. Y esa persona que desea ser santa, y si viene al Señor y le dice al Señor: Señor, perdona mis pecados, lávame, límpiame de mi maldad, perdóname por haber vivido independiente de Él. Esa persona desea ser santa, Dios le va a responder esa petición. Dios no responde las oraciones de los no santos, Él responde las oraciones de los santos. Pero una persona que no es santa, pero desea entrar a la vida de fe y quiere ser santo, esa oración pidiendo favor y misericordia al Señor, Él sí la responde. Y si hay alguien en esta oportunidad que aún no conoce al Señor Jesucristo, puede hacer esta oración y decirle a Él: ten misericordia de mi vida. Tú puedes lavarme, tú puedes limpiarme. Yo creo que tú moriste por mis pecados. Yo creo que tú fuiste sepultado, pero que también resucitaste de entre los muertos. Y quiero que tú seas el Señor y Salvador de mi vida. Si una persona que no es santo hace esta oración, Dios le va a escuchar esa oración, hermano. Y va a trasladarlo del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ahí en adelante, todas sus oraciones serán escuchadas. Recibe en esta oportunidad la invitación del Señor, porque detrás de ella viene un cúmulo de tremendas bendiciones que vienen por tener comunión con el Señor. Bendito. Qué grande, hermano, que nosotros podamos tener comunión con el Dios Todopoderoso. A nosotros, en buen chileno, ni nos inflan las autoridades. ¿Se ha fijado? Uno quisiera una audiencia, no sé, con alguien. ¿Quién es el fulano de tal? Jorge Vara. Sin embargo, el Dios de los cielos, el Dios Todopoderoso, nos llama a entrar confiadamente delante del trono de su gracia. ¿Cuántos quieren darle gracias a Él?
¿Cuánto quieren decirle gracias porque soy tu hijo, porque puedo entrar delante de tu presencia? Y alguien más, si no conoce al Señor, puede orar esta oración para ser santo, para ir al camino de la santidad y pedirle que el Señor se entrone en su corazón. Ambas oraciones podemos hacerlas, creyente y no creyente, que están congregados en esta reunión. Dios nuestro Padre Celestial, con cuánta gratitud te adoramos en esta hora, te bendecimos, te damos infinitas gracias, nuestro Padre Celestial, por tan grande honra, por tan grande bendición que tenemos de poder ir confiadamente delante de tu presencia. Oh Señor, gracias porque tal vez en palabras simples he querido traer a esta congregación la confianza en ti. Confiar cada día más en ti, porque tú has prometido en tu palabra que tú vas a responder nuestra oración. Oh Dios de los cielos, ayúdanos a que esto pueda ser un estilo de vida. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Oh Señor, son tus propias palabras que tú, Señor, dijiste en el Sermón del Monte para hacernos reflexionar la tremenda importancia de que confiemos en ti. Y después nos colocaste el ejemplo del Padre natural, que deseamos lo mejor para nuestros hijos, para nuestras hijas. ¿Cuánto más, Señor? ¿Cuánto más? Lo tuyo, lo que desea a favor de nosotros está multiplicado de manera infinita a favor de nosotros. Por lo tanto, no estamos solos, no vivimos la vida solo. Podemos vivir, Señor, cobijado en el hueco de tu mano poderosa y santa. Bendito Dios, alabado, alabado y glorificado eres para siempre. Gracias porque podemos orar delante de tu presencia. Queremos orar también por los amigos, por los conocidos, por los hermanos que aún no pueden orar confiadamente. Tal vez sus oraciones no son escuchadas porque le falta lo principal, conocer al dador de la vida, Jesucristo. Pero oramos por ellos que tienen intenciones, que desean ser santos, que quieren estar dentro de la fe, dentro de la familia tuya. Oramos por ellos para que esa oración de arrepentimiento, de confesión de fe sea escuchada, y va a ser escuchada porque un día nuestra oración de fe y arrepentimiento fue escuchada delante de tu presencia. Hazlo una vez más en medio de nosotros. Haz el milagro de la salvación en medio de los congregados en este lugar. Y alguien venga en fe a ti, Señor, que crea en la persona de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio perfecto que hiciste en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Que así suceda en esta hora, Padre Santo, Señor, y aumentanos la confianza en ti. Señor, aunque el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, que nunca, nunca, nunca va a fallar. Bendito eres Dios para siempre. Reciba toda gloria, reciba toda alabanza de cada uno de los que estamos en este lugar, y salgamos de esta reunión, Señor, con un nuevo ahínco, con un nuevo deseo de que la identidad nuestra se note, tal como sucedió en Saulo recién convertido. Él aquí ora. Que así sea con cada uno de nosotros. Él aquí ora. Ella aquí ora. Él está orando. Ella está orando. Que así suceda en cada una de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Grábala en nuestros corazones
y siga predicándonos aún en cualquier tiempo. Recuérdenos esta preciosa palabra. Pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.